típica que van a tener. Vamos a ver T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17, T-helper foliculares, T reguladores. Vamos a describir las citoquinas que participan en la diferenciación hacia esa diferenciación hacia estas subpoblaciones, y después cada subpoblación qué efecto produce, sobre todo qué citoquinas también libera. Y finalmente vamos a hablar un poquito de la función que tienen los linfocitos T de memoria, que se generan después de la exposición al antígeno. Así que esto de alguna manera estaría resumiendo la clase de hoy. Así que voy a iniciar con la primera de las imágenes, ¿sí? Bueno, esto es parte de lo que por ahí ustedes encuentran en el aula virtual, en el video del aula virtual. Acá, en este óvalo que ustedes tienen a la derecha, aparecen algunas preguntas que nosotros nos hacemos con respecto a la activación de linfocitos. Las sacamos a las preguntas de la guía de contenidos y actividades, así que también miren que la guía de contenidos y actividades tiene elementos para repasar este tema. Bueno, una de las características, una de las preguntas que nos hacen es, bueno, vimos que el linfocito T maduro, que recién salió del timo, va a ingresar en este caso es el ganglio, ¿sí? Va a entrar al ganglio. Acá hay una pregunta donde nos preguntan dónde va a interactuar, dónde va a ocurrir la presentación antigénica. Ahí, chicos, ustedes deberían repasar un poquito la estructura de los órganos linfoides secundarios y recuerden que en todos los órganos linfoides secundarios existe un sitio específico donde se ubican los linfocitos T. En el caso del ganglio, la ubicación específica del ganglio es la paracorteza, ¿sí? Los linfocitos T en el ganglio están en la paracorteza. La pulpa blanca del vaso están en el manguito periarteriolar, ¿sí? Están en el manguito periarteriolar, que es ese grupo de células que recubran la arteriola central, que irriga la pulpa blanca. Ahí van a encontrar a los linfocitos T. Y en el tejido linfoide mucosa, el tejido linfoide asociado a la mucosa, van a encontrar pequeños acúmulos donde solamente están células T, ¿sí? Bueno, acá hay una pregunta que dice cuál es la importancia de la presencia de macrófagos subcapsulares en los ganglios y de las células dendríticas en la activación de linfocitos T. A ver, chicos, ustedes saben que los linfocitos T, y esto no es novedad, espero que así lo sea, los linfocitos T necesitan que alguien le presente antígenos, no lo pueden reconocer solos. Entonces, lo importante acá es que necesitamos células que se encarguen de esa función, que se encarguen de la presentación de antígenos. Ahora vamos a ver un poquito más en otras imágenes en detalle cómo ocurre esta situación. Y cuando este linfocito ingresa, que ahora les voy a mostrar cómo ingresan sobre todo al ganglio, se pueden encontrar. Me gustaría que miren la imagen que tengo más a la izquierda, esta que está bien acá en el ángulo de la pantalla, bien a la izquierda. Fíjense, tengo células dendríticas, estas están ubicadas en la paracorteza, y estas que están de alguna manera encerradas acá con un círculo azul son los macrófagos que están en la pared de
están en la pared del piso de la cápsula, están en la pared del seno subcapsular, en el piso, perdón, del seno subcapsular, y pueden ver que tienen, de un lado, pueden tomar contacto con el contenido del seno subcapsular del ganglio, y del otro lado pueden tomar contacto con la paracorteza. Bueno, tanto las células dendríticas que están acá, que ahora vamos a ver cómo llegan ahí, como estos macrófagos que son residentes, tienen la capacidad de, en el caso de la célula dendrítica, capturar antígenos en la periferia y traerlos hasta el ganglio. Y acá este macrófago que ustedes ven en el piso de lo que es del seno subcapsular, él puede atrapar antígenos que llegan transportados hasta el seno subcapsular, lo pueden procesar y lo pueden presentar del otro lado por complejos mayores de histocompatibilidad, tipo 1 o tipo 2, también para hacer la presentación antigénica a los linfocitos T. O sea, la función de estas dos células son la dendrítica, que puede traer de la periferia antígenos para mostrarlos acá, que es la zona de linfocitos T del órgano linfoide secundario, y los macrófagos, que solo lo tengo en los ganglios, pueden atrapar antígenos solubles que hayan circulado hasta el ganglio, que se encuentren en el seno subcapsular, los pueden atrapar y los pueden mostrar del otro lado. Fíjense que ellos están ahí de un lado y del otro, lo pueden mostrar del otro lado a los linfocitos T que están en la zona de la paracorteza. Entonces, esa es la función. Cuando un linfocito T va a un órgano linfoide secundario, lo que busca es encontrar células presentadoras de antígeno para que les muestren antígenos y ellos se puedan activar. Esa es la idea del viaje hacia el órgano linfoide secundario, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre esta situación. Voy a avanzar un poquito. Acá tienen una imagen que les muestra cómo un linfocito que está llegando desde el timo puede ingresar al interior de, en este caso es el ganglio, a través del endotelio de vénulas, el endotelio de vénulas altas, venular, de células altas. Endotelio de células altas, que son vénulas. Bueno, fíjense, ¿qué va a poner en juego el linfocito para unirse? Sus L-selectinas. Nosotros hasta ahora, en general, no habíamos hablado de las L-selectinas. Habíamos usado las selectinas en general del endotelio para procesos de rodamiento, pero acá, como ven, el rolling, ¿sí? El rolling lo establecen las L-selectinas unidas a ligandos sobre la membrana del endotelio. Acá vamos a ver, y esto lo vamos a mostrar ahora con mucho más detalle, desde el interior de los órganos linfoides secundarios vamos a encontrar que hay células que liberan estas quimiosinas, la CCL21 y la CCL19. Acuérdense que cuando este linfocito maduró en el timo, aumentó la expresión de CCR7 y disminuyó la expresión de CCR9. CCR7 es un receptor para estas quimiosinas que ahora están siendo liberadas desde el interior del tejido del órgano linfoide secundario, se van a unir. Eso va a hacer que las integrinas que tenga este linfocito aumenten la afinidad por las moléculas de las inmunoglobulinas que están acá expresadas en la membrana, ¿sí? Acá, perdón,
Las selectinas van a aumentar la afinidad por las moléculas de la familia de las superinmunoglobulinas. El linfocito se va a unir de manera fuerte y con esas mismas señales va a aprovechar espacios intercelulares para ingresar al interior del ganglio. ¿En qué lugar lo va a hacer? Acá tienen las vénulas de endotelio alto, como pueden observar, o sea que desde acá es de donde salen los linfocitos y se alojan acá alrededor, que es la paracorteza, donde van a tomar contacto con las células presentadoras que traigan antígenos. No solo van a migrar los linfocitos al órgano linfoide secundario, también lo van a hacer las células dendríticas. Acuérdense que para que la célula dendrítica tenga capacidad migratoria tiene que madurar. Y ya en varias clases anteriores habíamos visto que la maduración de las células dendríticas tenía que ver con el reconocimiento en la periferia del antígeno, la adquisición de receptores para quimiosinas, miren esto, la célula dendrítica que maduraba iba a expresar proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad en su membrana, iba a mostrar receptores para quimiosina, fíjense que muestra exactamente el mismo receptor que el linfocito T. Disculpen que voy a volver hacia atrás. El mismo receptor que tiene el linfocito T en su membrana lo adquiere una célula dendrítica madura. De manera que las mismas quimiosinas que guían la migración del linfocito hacia el órgano linfoide secundario también lo van a hacer, también van a guiar la migración de las células dendríticas. Estas van a trasladarse, en este caso, vía vaso linfático aferente. Acá, para poder entrar al vaso linfático, también tiene que poner en juego esta célula dendrítica moléculas de adhesión. Fíjense cómo las quimiosinas, en este caso la CCL21, se va a unir al CCR7. Acuérdense que las dos quimiosinas se pueden unir, la CCL21 y la CCL19. Van a haber integrinas y moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas que van a mediar una adhesión firme para que esta célula dendrítica pueda entrar a la luz de un vaso linfático aferente y a partir de que es volcado al linfático aferente migra y es trasladado hacia el ganglio. Como ven, va a llegar, va a ser volcada en el seno subcapsular, ¿sí? Acá están los macrófagos que yo les dije, hay a lo largo de todo el seno subcapsular el piso. En el piso del seno subcapsular hay macrófagos que pueden del lado del seno capturar antígenos y expresarlos del otro lado. Acá los estarían mostrando a los linfocitos B, pero tranquilamente podrían hacer lo mismo para mostrarle en la paracorteza a los linfocitos T. La célula dendrítica va a atravesar el piso del seno subcapsular, va a ingresar a la zona de la paracorteza. Si ustedes observan, esta zona de la paracorteza está llena de estas fibras, en realidad son células reticulares fibroblásticas que extienden estas fibras de colágeno. Ven que está lleno de estas fibras producidas por las células reticulares. Son estas células las que producen las quimiosinas CCL19 y CCL21 para atraer desde las vénulas de endotelio alto a los linfocitos hacia el interior de la paracorteza y desde el linfático aferente a las células dendríticas desde la periferia. Entonces, las dos células confluyen en un mismo espacio atraídos exactamente por las mismas quimiosinas secretadas por estas células, ¿sí? En el área paracortical van a generar estas proyecciones, lo hacen, como dije, estas fibras reticulares,
perdón, estas células reticulares fibroblásticas, que son todas proyecciones conformadas por fibras colágenas. Y bueno, a esas estructuras se van a adherir los linfocitos y las células dendríticas y se van a empezar a movilizar. Acá hay una imagen un poco más profunda de lo que vamos a encontrar. Fíjense cómo estas células tienen estas proyecciones que son como brazos. Entre ellas unen estas proyecciones. Miren, acá hay una célula, acá hay otra. Es como que estos brazos se empiezan a unir entre sí. Miren cómo las células expresan adheridas a su membrana las quimiosinas CCL19 y CCL21, también las liberan para que fluyan hacia la sangre y atraigan linfocitos desde el timo o a través de la linfa para atraer células dendríticas desde la periferia. Entonces, una vez que están, fíjense, los linfocitos con sus receptores para quimiosinas, van a moverse por estos conductos justamente guiados, van a ir rodando, van a ir dando vuelta alrededor de estos conductos, guiados por estas quimiosinas, hasta encontrarse, como lo hizo este que está acá, en el centro, hasta encontrarse con alguna célula dendrítica que también haya llegado y haya traído algún antígeno para mostrar. Me gustaría que vean cómo las células dendríticas y los linfocitos que se están trasladando por estas fibras reticulares que aparecen acá, en determinado momento confluyen en un mismo espacio y pueden compartir una comunicación. ¿Qué va a pasar acá? La célula dendrítica le va a mostrar el péptido que tiene expresado en su membrana a través de un complejo mayor de histocompatibilidad al TCR de un linfocito. Si la proteína está expresada por un complejo 1, acuérdense que se lo voy a mostrar a un linfocito TCD8. En cambio, si el antígeno está siendo mostrado por un complejo 2, se lo voy a mostrar a un CD4, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Si ante este contacto el TCR no reconoce el antígeno, lo que hace es separarse de las células dendríticas que están en la zona. Esto lo va a hacer con todas las células dendríticas que pueda, este linfocito, y si en esa interacción no logra reconocer ningún antígeno, lo que vamos a ver es que va a permanecer entre 8 y 24 horas en este ganglio y va a salir por el linfático aferente. Así va a pasar de un ganglio a otro, hasta que finalmente, a partir del conducto torácico, el linfocito virgen aún va a ser volcado al torrente sanguíneo y, por ejemplo, a partir del torrente sanguíneo podría ir al vaso. Nosotros vamos a ver que los linfocitos nunca permanecen mucho tiempo en un mismo órgano linfoide secundario. Si luego de permanecer cierta cantidad de horas en ese órgano linfoide secundario no logra contactar con una célula dendrítica que le muestre un antígeno con el cual él tenga afinidad, el linfocito abandona ese órgano linfoide secundario y se va a otro. Y lo vamos a encontrar constantemente circulando entre linfa y sangre, todo el tiempo tratando de, dentro de un órgano linfoide secundario, tratar de contactar con un antígeno. ¿Está? Bueno, ¿cómo va a ser esa presentación antigénica? Bueno, les cuento que la presentación antigénica es una presentación donde en la parte superior ustedes tienen la célula dendrítica. Acá me interesa mucho esta sinapsis inmunitaria. Esto que les voy a contar acá es muy importante que ustedes lo tengan presente. Lo que podemos observar en esta sinapsis inmunitaria es cómo se comunica la célula dendrítica con un linfocito T. En general, esta imagen que aparece acá suele ser la comunicación de una célula dendrítica con un TCD4. ¿Sí? Ya se van a dar cuenta por qué se los dije.
Dentro de un ratito vamos a revisar un poquito cómo es la comunicación con el TCD8. ¿Tiene ahí alguna situación en particular? Pero quiero que observen el proceso de sinapsis, el proceso de comunicación. Inicialmente, ¿qué encontramos? Encontramos el complejo mayor de histocompatibilidad, que en su bolsillo tiene un péptido, y ese péptido está siendo reconocido por las regiones variables de un TCR que está anclado en la membrana celular. Los linfocitos maduros, además de tener un TCR en su membrana, constitutivamente tienen una segunda proteína, que es una proteína coestimuladora que se llama proteína CD28. Ya les digo que para que un linfocito se active debe recibir 2 señales estimuladoras. Con una sola señal no le alcanza para activarse. Es más, si hay presentación sin moléculas coestimuladoras, el linfocito se vuelve anérgico, no se activa. La anergia es una especie de inactivación e incapacitación para ser funcional a partir de este proceso. Ya vamos a hablar dentro de algunas clases más adelante cómo funciona esta anergia, ¿sí? No se preocupen. Pero bueno, una vez que existe este primer reconocimiento, esta primera comunicación y el linfocito T recibe la primer señal estimuladora, lo que hace inmediatamente el linfocito T es, a partir de esta primer señal, empezar a sintetizar y expresar en su membrana el ligando para una proteína que se llama proteína CD40. ¿Quién tiene constitutivamente en su membrana la proteína CD40? ¿Quién viene de la periferia trayendo en su membrana la proteína CD40? La célula dendrítica. Cuando después de la primer señal el linfocito T expresa en su membrana el ligando para la CD40, este ligando interactúa con el CD40. A partir de esta interacción, la que recibe un estímulo ahora es la célula dendrítica, estímulo que obliga a la célula dendrítica a expresar ahora en su membrana la proteína B7 para interactuar con el CD28 del linfocito T. La expresión de B7 y la interacción con el CD28 le da la segunda señal de activación de este linfocito T, pero también gracias a la interacción ligando CD40 y proteína CD40, la célula dendrítica libera citoquinas que ayudan como tercer señal a la proliferación y a la diferenciación de este linfocito. Entonces, como ven, en la sinapsis hay una comunicación profunda. Acuérdense que hablábamos de comunicación yuxtacrina, ¿sí? No se olviden de eso. Hay una comunicación profunda entre el linfocito y la célula presentadora. La primer señal de comunicación que tenemos es cuando hay reconocimiento del péptido que está siendo mostrado por el complejo mayor de histocompatibilidad. Como dije, esa primer señal hace que el linfocito exprese el ligando para CD40 y la interacción del ligando CD40 con el CD40 en la membrana de la célula dendrítica estimula a la célula dendrítica para que libere moléculas coestimuladoras como la proteína B7 y libere quimiosinas. La proteína B7 se va a unir a la CD28 que tenía ya de manera constitutiva el linfocito T en su membrana, y esta interacción le da la segunda señal, y las citoquinas que libera le dan señales para diferenciarse, ¿sí? No sé si se entendió. Me gustaría que me digan cómo es la sinapsis. Primero hay una comunicación
TCR complejo mayor de histocompatibilidad. Acuérdense que la célula dendrítica tiene el CD40 en su membrana, entonces si esta comunicación fue efectiva porque el receptor, el antígeno se reconoció, el linfocito muestra el ligando para el CD40. Al mostrar el ligando para CD40, la célula dendrítica expresa el B7 que se une al CD28 y esto da la segunda señal. Porque fíjense que la célula dendrítica muchas veces no viene con niveles adecuados de B7 como para interaccionar con este CD28. Y lo consigue después de esta interacción CD40 ligando CD40. ¿Sí? Profesora, una pregunta. Sí. ¿Esta activación ocurre solo para CD4? La interacción CD40 ligando CD40 es fundamental en el caso de los CD4. Ya vamos a ver en los... ¿En CD8 no expresan CD40 ni CD28? No, a ver, ojo. Lo que expresa tu linfocito es el ligando para CD40. No sí. El CD40. El CD40 lo expresa la célula dendrítica. Lo que te estoy diciendo es que el CD8 no suele expresar este ligando. Para CD40. Exacto. Ah, perfecto. Y ahora vamos a ver que en general la célula dendrítica, bajo determinadas condiciones, o actúa primero con el CD4 para después activar al CD8, y ya vamos a ver por qué, o bajo determinados estímulos ya viene preparada la célula dendrítica para interactuar directamente con el CD28. Esta interacción en general se da con el CD4. Ahora igual le voy a mostrar con el CD8 y les vuelvo para atrás para que vean esto. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, ¿qué pasa una vez que... Profe. Sí, te escucho. Pode hablar do CD40 ligando, porque cortou a internet aqui. Bueno, les repito. El linfocito para activarse necesita dos señales. Con una sola no se activa, se vuelve enérgico. La primera señal que tiene que recibir el linfocito es, a través de su TCR, tiene que reconocer el antígeno que está mostrando en el complejo mayor de histocompatibilidad esta célula dendrítica. Si el linfocito reconoce el péptido, recibe un primer estímulo. Ese primer estímulo hace que el linfocito, dije que esto es válido para el CD4, exprese ligando para CD40. ¿Qué hace este ligando para CD40 que expresa el CD4 en su membrana? Interactúa con el CD40 que trajo constitutivamente en su membrana la célula dendrítica. Al unirse ligando CD40 con CD40, la que recibe un estímulo ahora es la célula dendrítica, que va a empezar a expresar en mayor cantidad en su membrana la proteína B7. ¿Para qué le va a servir la proteína B7 que va a expresar la célula dendrítica en su membrana? Para interactuar con este CD28 que desde el inicio lo tenía el linfocito. Cuando yo logre esta interacción B7-CD28, el linfocito recibe su segunda señal de activación. Pero no solo hace eso la célula dendrítica, sino que también libera citoquinas. Con estas dos señales de activación y con las citoquinas, ¿qué va a hacer el linfocito? Va a proliferar, va a hacer mitosis y se va a diferenciar para transformarse en células efectoras. Bien, lo que les decía es, la activación del CD28 a través de esta proteína B7, la activación del CD28, esta segunda señal que les mencioné, hace que el linfocito T virgen empiece a expresar receptores para interleuquina 2, ¿sí? Y empieza a expresar una proteína antiapoptótica llamada VIM. ¿Para qué necesita la proteína VIM?
y los receptores para interleuquina 2. Porque una vez que hace su expansión clonal por mitosis, el propio linfocito libera interleuquina 2. ¿Para qué le sirve al propio linfocito interleuquina 2 unido de manera autócrina a los receptores para interleuquina 2? Le sirve para mejorar esa expansión clonal, ¿sí? Entonces, en general, esta segunda señal que ustedes ven acá sirve para que el linfocito exprese receptores para interleuquina 2, libere interleuquina 2 y exprese proteínas antiapoptóticas. ¿Qué le permite eso al linfocito? Hacer sucesivas mitosis para, ya no tengo un único linfocito activado. Ese linfocito formó más o menos 15 o 20 linfocitos iguales a él. Y entonces ahora tengo un clon de 15 o 20 linfocitos que reconocieron un mismo antígeno, ¿sí? Bueno, ahora tengo un montón de linfocitos activados frente a un antígeno en particular. Bien, esta es una actividad que ustedes tienen en el aula. Es una actividad que justamente los invita a revisar la interacción, la sinapsis entre una célula presentadora de antígenos y un linfocito T CD4 virgen, ¿sí? Y nos pide que completemos el esquema indicando dónde utilizaríamos cada una de estas moléculas, ¿sí? En la mayor parte de los casos, en todas, son moléculas de adhesión, moléculas expresadas en la membrana. Y bueno, lo que hicimos fue dividir a estas moléculas en moléculas de reconocimiento de antígenos, moléculas que tienen señales coestimuladoras y moléculas de adhesión propiamente dichas. Las moléculas encargadas del reconocimiento de antígenos son el TCR, que estaría indicando acá, estaría siendo indicado con la letra A, el TCR. Acá hay un error. Esperen un cachito. Perdón, acá se me corrió, hay un error. En la letra C es la proteína CD4 y la B es el complejo mayor de clase 2 mostrando el péptido antigénico. A ver, déjenme corregirle un cachito, denme un minuto que lo corrijo porque no me gusta que esté así desprolijo. Un segundito. Un segundito. Ahí ya vuelvo, chicos, con la imagen. Ahí está. Ahora sí. Disculpen. Ahí ya vuelvo con la imagen. Perdón. No era la idea. Ahí está. Ahí ya lo maximizo. Les decía, un segundo. ¿Ven? Acá está. El B es el complejo mayor de clase 2 con el péptido antigénico, que ustedes lo pueden ver acá. ¿Sí? Está, acá están únicamente la señal de reconocimiento. ¿Sí? Y este es el CD4 que me está reconociendo el complejo mayor de clase 2. ¿Está? Esta es la presentación clásica y si este péptido es reconocido por este linfocito, voy otra vez acá, si este péptido es reconocido por este linfocito, el linfocito recibe la primera señal. ¿Sí? Bueno, lo que no tiene
esta imagen es el CD40 ligando CD40, no lo tiene. No, no tiene eso. Bueno, la segunda señal la tenemos que establecer entre el CD28, pucha, otra vez ahí estoy encontrando un error. Disculpen, el E, sí está bien, está al revés acá, perdón. No sé qué hice cuando transcribí de mi Word a mi Power. Disculpen, a ver. Esperen que voy a corregirlo porque si no, esto es muy desprolijo. Ahí voy, de vuelta. Vamos de vuelta hasta acá. Ahora sí. El E es, como ven acá, el CD28 que aparece de manera constitutiva siempre en los linfocitos T, y el D, que estarían formando la segunda señal coestimuladora, es el CD8086 o proteína B7. Es decir, CD8086 o decir proteína B7 es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos estos términos. Bueno, dijimos, esto da la primera señal al linfocito T y esto le da la segunda señal. Una vez que recibe la segunda señal, recién podemos activar a este linfocito T para que pueda, proliferar y diferenciarse, que son los pasos siguientes. ¿Está? Lo que hay en la parte superior tienen que ver con moléculas de adhesión. ¿Por qué tienen que haber moléculas de adhesión? Porque acuérdense que estas dos señales que yo les estoy mostrando hablan de una comunicación yuxtacrina, ¿sí? Y no voy a poder tener una comunicación yuxtacrina si estas dos células no están adheridas entre sí de manera muy precisa. Entonces, ¿cómo las voy a mantener adheridas ahí en la paracorteza del ganglio para que puedan establecer esta comunicación? A ver, la célula presentadora va a expresar en su membrana algunas moléculas, como por ejemplo, la célula presentadora, están mal estas letras. Tengo que corregirla también, chicos. No sé por qué se me dieron vueltas las letras. Ahí ya les digo. Bueno, mientras tanto les voy contando, mientras no ven la corrección que estoy haciendo. Las células que van a comunicarse tienen que, de alguna manera, mostrar tienen que mostrar esta unión porque si no es imposible que se puedan comunicar. Si no están unidas firmemente, no se van a poder comunicar. Esperen que estoy haciendo la corrección. Un segundito, denme un minuto, ya sigo con ustedes. Un segundito.
Ya estoy. Ahora sí. Ahora sí. Ahí las solucioné la unión. Bueno, le decía, entonces tenemos la primera interacción, esta que está acá, la primera interacción, que la da la primera señal de activación al linfocito T, la segunda interacción que le da la segunda señal para que pueda empezar a proliferar, pero para que estas señales se puedan establecer necesito estas moléculas de unión, ¿sí? Bueno, acá teníamos F es ICAM1, que está en la célula presentadora de antígeno y se va a unir a LFA1, que está en la membrana del linfocito T. Es una molécula de la superfamilia de las inmunoglobulinas que se va a unir a una integrina. Después tenemos H, es BLA4, expresada en la membrana de la célula presentadora, que se va a unir a J, que es el CD2, que es una molécula que está en la membrana del linfocito, pero sirve de ligando para esta integrina de unión, que es la BLA4. Y después tengo la LFA3 o CD58, que está en la membrana de la célula presentadora, y se une a la BCAM1, que es una molécula de unión adicional que está en la membrana de los linfocitos. Ahora bien, ustedes me van a decir, profe, ¿me tengo que acordar todas estas moléculas? Lo que no se pueden olvidar son las moléculas que forman la primera señal de reconocimiento y las moléculas que forman la segunda. Estas dos sinapsis son preguntas de examen. Si me acuerdo quién se une a quién para mantener las dos moléculas unidas, díganme, se unen integrinas a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Listo, con eso estoy feliz. Y eso hace que las dos células estén unidas y puedan establecer esta comunicación yuxtacrina. Después, la sinapsis que siempre se las voy a preguntar es esta, la que aparece como primer señal y segunda señal. Y es la que me permite que el linfocito pueda empezar a proliferar y se pueda empezar a diferenciar. ¿Sí? Bien, yo hace un ratito le dije que la interacción con el CD40 en la membrana de la célula dendrítica y la expresión del ligando CD40 generalmente era una respuesta propia del CD4. Que el CD8 para activarse necesita otros mecanismos y que en general muchas veces la interacción de esta célula dendrítica primero con una molécula CD4 hace que la célula dendrítica esté mejor preparada para interactuar con la CD8. ¿Qué quiero decir con esto? Los linfocitos CD8 son células que necesitan una intensa interacción con moléculas coestimuladoras. Necesitan una gran cantidad de CD80-86 o proteína B7 expresadas en la membrana de la célula dendrítica para poder recibir su segunda señal de estimulación. Si la célula dendrítica no tiene suficiente CD80-86 o proteína B7 en su membrana, muchas veces no es adecuada para la activación del CD20, del linfocito CD8, ¿sí? Entonces, como dije, a veces
está bueno que la célula dendrítica primero presente antígenos al TCR de un CD4, que exista entre la célula dendrítica y el linfocito T-CD4 esta interacción CD40 ligando CD40 para que esta célula dendrítica aumente la expresión de CD80-86 o proteína B7 en su membrana. Una vez que la célula tiene suficiente cantidad de coestimuladores en su membrana, puede mostrarle antígenos al CD8. Ustedes me van a decir, ¿le va a mostrar antígeno por el mismo complejo? Obviamente que no. Acuérdense que esta misma célula puede mostrar péptidos por complejo de clase 2, porque es una célula presentadora, pero como también es una célula nucleada, también puede mostrar péptidos por complejo de clase 1. Cuando le muestre, luego del estímulo que recibió con su interacción con el CD4, le muestre el péptido al TCR del CD8, teniendo ya en su membrana mayor cantidad de moléculas coestimuladoras, va a poder estimular mucho mejor al CD8. Entonces, el CD8, al reconocer el péptido, reconoce o recibe la primer señal. Y su CD28, al encontrar gran cantidad de proteína B7 en la membrana, recibe la segunda señal. Estas dos señales que le permiten al CD8 liberar interleuquina 2, que de manera autócrina va a actuar sobre los propios receptores en la membrana del CD8, y esto le va a permitir a este CD8 activado poder proliferar y diferenciarse en célula efectora. Entonces, como ven, la activación de un CD4 involucra esta interacción ligando CD40-CD40. A partir de ahí expresa esta proteína B7 la célula presentadora y completa la activación del CD4, y recién ahí la misma célula presentadora puede interactuar con el CD8, porque ahora ya tiene suficientes moléculas coestimuladoras, ¿sí? Ahora bien, acá ustedes tienen una pregunta que justamente apuntaba a eso que les acabo de decir. Y la pregunta dice, explique la participación de los linfocitos TCD4 en la activación de los CD8. ¿Sí? Dijimos que los TCD4 van a interactuar con una célula presentadora, acá en la parte inferior, perdón, y la van a obligar a través del CD40 y ligando CD40, la van a obligar a que exprese mayor cantidad de coestimulador en su membrana. De esa manera, al interactuar primero con la CD4, aumenta la célula dendrítica su capacidad para activar al CD8, que para poder activarse en general necesita mayor cantidad de moléculas coestimuladoras. Pero no es la única manera en que el CD4 puede ayudar a la activación del CD8, sino que también sabemos que muchas veces el CD4 libera citoquinas que pueden ayudar a la activación del CD8. O sea, liberando citoquinas o aumentando la capacidad de una célula presentadora para aumentar la expresión de moléculas CD80-86 de la membrana, son las dos maneras en que el CD4 activa el CD8. Ahora bien, fíjense lo que aparece acá. No siempre son necesarios los CD4, ¿sí? No van a ser necesarios los CD4 cuando hay una fuerte respuesta inmunitaria innata, viene la célula dendrítica ya desde la periferia con suficientes coestimuladores en su membrana. Cuando hay una infección directa de la célula presentadora de antígeno por un microbio, cuando la célula presentadora es ella la que está infectada, expresa suficientes moléculas de coestimuladoras como para activar al CD8, por lo tanto no necesito la colaboración del CD4.
y cuando hay una presentación cruzada eficiente de antígenos microbianos. Ustedes ya saben lo que significa presentación cruzada. Algo que ingresa por endocitosis se puede mostrar por complejo de clase 1. Eso implicaría una presentación cruzada, ¿sí? En esas condiciones no necesito el CD4 porque mi célula presentadora está con todas sus capacidades para actuar adecuadamente sobre la CD8. Sin embargo, sí necesito el CD4 cuando hay infecciones víricas latentes, en trasplantes de órganos, en presencia de tumores o cuando tenemos una respuesta inmunitaria innata débil. Acá necesito que el CD4 mejore la calidad de presentación de la célula presentadora, haciéndola expresar más moléculas coestimuladoras, y necesito que el CD4 libere citoquinas para poder activar al CD8. Entonces, ¿cómo ayuda el CD4? Secretando citoquinas que directamente estimulan al CD8 o activando a la célula presentadora por un mecanismo del ligando CD40 que interactúa con el CD40 en la célula presentadora, y de esta manera se autoriza a las células presentadoras para ser más eficientes en la presentación de antígenos a los linfocitos CD8. Me parece interesante que revisen esto. Recuerden que para activar un CD8 yo necesito el reconocimiento de antígenos por complejos de clase 1, y la segunda señal tiene que ser una señal con muchas moléculas coestimuladoras, ya que el CD8 tiene una segunda señal diferente al CD4. Necesita muchas moléculas coestimuladoras. Esta segunda señal tiene que ver con que las células dendríticas hagan una coestimulación intensa o que los linfocitos TCD4 colaboradores ayuden liberando citoquinas o estimulando a la célula dendrítica. Me gustaría que miren un poco todo esto. Vean dos cuestiones. No siempre necesito el CD4 para que haya una correcta activación del CD8. Hay veces que sí lo necesito. Y cuando lo necesito, ¿qué función tiene el CD4? Libera citoquinas para aumentar la activación de CD8 o actúa con el ligando de CD40 sobre el CD40 de la célula presentadora y hace que esta célula presentadora se vuelva mucho más eficiente, expresando más moléculas de adhesión. ¿Está? Bien, me gustaría que me pregunten si consideran que hay algo que está en esta imagen y que no se entiende. Te escucho, de Olivera. Profe, una consulta. Los CD40 y CD40 ligando es lo mismo que CD80 y CD8. No. Vuelvo para atrás. CD40 es una proteína que expresa la célula dendrítica en su membrana. El ligando de CD40 lo expresa únicamente el CD4 cuando recibe la primer señal de activación a través de su TCR. El CD28 es esta molécula coestimuladora que aumentan, el CD80, perdón, que vos dijiste 86, es esta molécula coestimuladora que aumenta en su membrana la célula dendrítica luego de esta interacción. Son cosas diferentes. No es lo mismo. Muchas gracias, profe. Profesora. Sí. Ahí en esa misma imagen que tenía usted. ¿Acá? Ahí, en el CD8, no hay CD28. Está mal. Debería aparecer acá el CD20. Es este.
Este es el CD28. Debería poner acá CD28, es este. Pero aparte tiene interleuquina 2 que... Claro, a ver, es lo que yo te decía. De última, criticame esta imagen, porque pero está bien. Pero para saber si también, o sea, interleuquina 2 le ayuda también, aparte de tener el CD28. Te explico, mirá. Esta es la sinapsis correcta en un CD4. Complejo mayor de histocompatibilidad TCR, primer señal. Sí. CD28B7, proteína B7 o CD80 con CD28, mirá que este amarillito acá es el CD28, segunda señal. Correcto. Y acá está lo del ligando CD40 para estimular a la célula dendrítica. Si vos mirás esta imagen, me falta el CD28 que esté interaccionando con esta. La verdad me falta. ¿Sí? Está incompleta esta imagen. Ahora, lo que vos me estás hablando de la interleuquina 2 es, esta interleuquina, tanto el CD4 como el CD8, la puede liberar cuando recibe las dos señales. Si recibe la primera señal y recibe la segunda, ellos se autoliberan interleuquina 2. ¿Por qué? Porque la interleuquina 2 que se autoliberan les sirve para proliferar y diferenciarse. Está perfecto. Pero para eso tuvieron que tener las dos señales. La primera y la segunda. De CD40 y de CD28. Exacto. Si no están esas dos señales, ellos no se pueden autoliberar. Acá en el CD4 también. Acá también debería aparecer la liberación de interleuquina 2 con efecto autócrino. Entonces, cualquiera de las dos que recibió las dos señales prolifera y se diferencia. Correcto. ¿Sí? Gracias, doctora. No. Profe, entonces los CD80 y 86 hace ligación con CD28, entonces. Sí. Te muestro acá de Olivera. Esto, fíjate que te puse D, CD80, 86 o B7, acá. ¿Y a qué se une? Al CD28. Entonces, acá está la primer señal que recibe el linfocito, que es TCR, que reconoce el péptido, mostrado en el complejo mayor de histocompatibilidad. Primer señal. Cuando esto se da, recibe la segunda señal. Ahí todos los CD4 y los CD8 liberan interleuquina 2 que actúa sobre ellos mismos y pueden proliferar y empezar a diferenciarse. ¿Sí? Gracias, profe. No, está bien que pregunten, porque por ahí las imágenes no son los más completas posibles. Yo traté de buscar imágenes del aula, pero indudablemente, como dije, y tienen razón, hay cosas que están incompletas en las imágenes. Y está bueno que lo digamos para darnos cuenta que faltaría agregar algunas cositas en esas imágenes. ¿Sí? Bueno, activamos CD4, proliferaron y se diferenciaron. Ya vamos a ver cómo se diferencia el CD4. Activamos CD8, que prolifera y se diferencia. En el caso del CD8, bueno, acá sí, fíjense, esta es la primera señal, acá aparecen las moléculas de adhesión, ¿sí? No, perdón, esto no es en el ganglio, disculpen, perdón. Vamos, se activó el CD8. ¿En qué se diferencia? No hay muchas opciones. Solo se puede diferenciar en un linfocito citotóxico, ¿sí? La pregunta dice, ¿a través de qué mecanismo logra ejercer su acción? Esta es una pregunta de la guía de actividades. Bueno, ¿cómo ejerce su acción el CD28? Bien, el CD8. El CD8, como linfocito citotóxico, lo que va a hacer es ir a la periferia, abandonar el órgano linfoide secundario, ir a la periferia y en todas las células periféricas empezar a mirar qué tiene cada una de ellas en sus complejos mayores de histocompatibilidad. Acuérdense que todas las células nucleadas en la periferia pueden mostrar complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 en su membrana. Todas.
Por lo tanto, el CD8 citotóxico, como tiene un TCR para reconocer complejo 1, va a poder ir a la periferia y va a poder ponerse a mirar qué tiene cada célula nucleada en ese complejo de clase 1. ¿Sí? ¿Qué tiene cada célula nucleada en ese complejo de clase 1? ¿Y saben con qué se va a encontrar? Que si la célula está sana, la célula le va a mostrar péptidos propios, que en este caso el CD8 no lo va a reconocer. Ahora bien, cuando el linfocito citotóxico se enfrenta a una célula enferma que exprese en su complejo de clase 1 el mismo péptido que a ella le provocó, al CD8 le provocó la activación, o sea, esta célula en la periferia está mostrando en el complejo de clase 1 el mismo antígeno que le mostramos cuando activamos el CD8 en el órgano linfoide secundario. ¿Sí? El mismo antígeno. Cuando en la periferia él encuentra sobre una célula el mismo antígeno, ¿qué va a hacer? Va a exocitar sus gránulos. Este es el mecanismo. Donde él reconoce una célula enferma y la va a reconocer porque esa célula va a mostrar el mismo péptido que en el órgano linfoide secundario a él lo activó. Y lo va a reconocer porque él sigue teniendo en su membrana el complejo mayor de clase 1. ¿Sí? Cuando reconoce, tiene en su membrana el TCR, tiene en su membrana el TCR y reconoce el péptido sobre el complejo de clase 1, pero ahora ya en células enfermas. Lo primero que hace es liberar sus gránulos. Luego de liberar sus gránulos, ¿qué pasa? ¿Qué tienen sus gránulos? ¿Qué tiene adentro? Tiene dos sustancias. Tiene granzimas, perforinas y la serglucina, que lo que hace es agrupar granzimas y perforinas. ¿Está? Bueno, a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Las granzimas van a entrar a la célula, o sea, va a haber una fagocitosis, la célula enferma va a endocitar a estas partículas, y una vez que están en un endosoma, ¿sí? Las perforinas forman pequeños poros en la vesícula endocítica y las granzimas pueden salir al citoplasma, ¿sí? Fíjense, acá está todo el complejo endocitado y como dije, la perforina forma un pequeño poro en esta vesícula endocítica y deja salir las granzimas al citoplasma de la célula enferma. ¿Qué hacen las granzimas en el citoplasma? Van a activar enzimas de tipo caspasas y van a provocar la apoptosis de la célula enferma. ¿Sí? Entonces, el mecanismo es este. Se degranula, la célula enferma endocita, eso que liberó el linfocito CD8, que es este complejo proteico. Una vez que el complejo proteico está endocitado, las perforinas forman poros en esta vesícula endocítica, dejan salir las granzimas al citoplasma y las granzimas activan caspasas. ¿Está? Bien. Las caspasas lo que van a provocar es la apoptosis de la célula enferma. La otra posibilidad también es que la célula enferma expresa en su membrana esta proteína Fas. Esta proteína Fas es una proteína que expresa en forma de DAM una célula enferma, ¿sí? Ese DAM se va a unir al ligando Fas que expresa el CD8 y a partir de ahí la interacción del ligando Fas que está en la membrana del CD8 con esta proteína Fas que es un DAM que está mostrando
la célula enferma también activa caspasas en el interior de la célula enferma y esta entra en apoptosis. O sea, esta es la interacción Fas ligando y este es el mecanismo secretor por la secreción de granzimas y perforinas, que es el segundo mecanismo. Los dos son mecanismos que puede poner en juego un linfocito citotóxico y así puede de alguna manera causar la muerte de la célula enferma. ¿Está? Bueno, chicos, avancemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vimos cómo se activa un CD8, cómo prolifera, se transforma en una célula efectora y cómo actúa como célula efectora. Vamos a hablar ahora de los linfocitos de memoria, que es otro grupo de linfocitos que podemos tener en la diferenciación. Fíjense, cuando una célula presentadora activa un CD4 virgen o un CD8 y estos reciben las dos señales, acá está hermosamente mostradas las dos señales, acá pueden ver las dos señales sobre las dos células, chicos, fíjense. La primera señal, TCR, complejo mayor de histocompatibilidad. La segunda señal, CD28, proteína B7 o CD80-86, en ambas células. Fíjense que ahí, una vez que reciben las dos señales, ellos liberan interleuquina 2, ambos van a liberar interleuquina 2. La interleuquina 2 los ayuda a la expansión clonal y al inicio de la diferenciación. Recién vimos la diferenciación de CD8 en células efectoras citotóxicas y también se pueden transformar en células de memoria, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de células de memoria. Las células efectoras ya las mencionamos, después vamos a hablar de las CD4 efectores, pero vamos a hablar de células de memoria, porque acá nos preguntan cómo se generan las células de memoria. Primero, ¿qué características generales tienen las células de memoria? Las células de memoria son un grupo especial de células que se forman después de la activación de la inmunidad adaptativa, o sea, yo tengo que activar un linfocito para poder formar células de memoria, y la característica más importante de una célula de memoria es su persistencia. ¿Por qué su persistencia? Porque pueden durar años o toda la vida. Hay células, chicos, de memoria que duran 50 años. Miren el tiempo que pueden durar. Y mantienen la especificidad antigénica original. O sea, recuerdan en su TCR, en su TCR al antígeno que logró activarlo. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Proporcionar una defensa óptima para próximos encuentros con el patógeno. ¿Sí? Generalmente son muy útiles porque nos van a proteger contra patógenos frecuentes ambientales que constantemente están ingresando, virus de la gripe, COVID, últimamente está ingresando mucho, así que nos van a proteger frente a eso. Y lo importante es que una célula de memoria responde mucho más rápido que un linfocito virgen. Este proceso de activación que ustedes ven acá y su expansión clonal y su diferenciación en células efectoras, todo esto nos lleva más o menos 10 días. Para tener linfocitos CD4 efectores o CD8 efectores que salgan a funcionar, necesito más o menos 10 días. En cambio, si yo ya tengo células de memoria, vuelve a ingresar el antígeno y en menos de 24 o 48 horas tengo un linfocito efector. O sea, se activan y generan respuestas mucho más rápidas en la reexposición. Y en general, las células de memoria son la base del éxito de las vacunaciones. ¿Sí? En esto se basa la estrategia de la mayor parte de las vacunas. ¿Está? Bueno, ¿cómo se forman?
Les cuento que todavía no se sabe bien cómo se forman. Hay dos teorías. Una es la teoría de diferenciación lineal, donde directamente las células de memoria derivan de células efectoras, o sea, algunas de estas células efectoras sufren un proceso secuencial y ordenado y terminan formando células de memoria. O sea, la misma célula efectora, a través de un proceso, se transforma en células de memoria. Y el segundo es la diferenciación divergente, que dice que de todo este clon de linfocitos que se formó gracias a la interleuquina 2, algunos se diferencian en células efectoras y otros directamente se diferencian en células de memoria. Como que de ese clon que activé se diferencian dos progenies, células efectoras y células de memoria. Es como una decisión más temprana. Acá, cuando todavía estábamos en la diferenciación en el órgano linfoide secundario, ya formé células de memoria. Si ustedes se preguntan dónde se quedan estas células de memoria, se pueden quedar en el mismo órgano linfoide secundario o pueden circular a lo largo de todos nuestros tejidos. Pueden circular por linfa, por sangre. En general nunca se quedan en un único órgano linfoide. ¿Está? Lo que sí, la verdad, no sabemos todavía, lo que no sabemos todavía sobre las células de memoria es lo que sabemos, y algunas preguntas no resueltas. Lo que sabemos es que se forman durante las respuestas primarias, o sea, cuando encuentro por primera vez el antígeno, son funcionalmente superiores a las células vírgenes. ¿Por qué? Porque se reactivan antes y son con respuestas más potentes y, como dije, su formación es crucial para la inmunidad protectora. Pero no sabemos el mecanismo preciso de generación, no sabemos si se generan por el modelo 1 o modelo 2, como les expliqué. No sabemos qué señales específicas guían su desarrollo, factores de transcripción que tengan y el timing exacto en donde se decide memoria versus efector. O sea, no sabemos en qué momento preciso se forma la célula de memoria o la célula efectora. Bueno, un segundito. Denme un segundo, chicos, ya estoy con... Bueno, estoy de vuelta. Fíjense qué interesante esto que estamos charlando sobre células de memoria. Vean un poquito las características. Este cuadrito que aparece acá a la derecha es interesante. Los modelos en cómo se pueden formar, también bastante interesante. Esto es un poco lo que sería más importante acordarse de las células de memoria. Pero siempre que haya una respuesta primaria, siempre que encontremos por primera vez al antígeno, se van a formar células de memoria. Bueno, y ahora
viene un poco la parte más engorrosa que nos tocaría ver y tiene que ver con la activación de linfocitos T, con las diferentes subpoblaciones. ¿Por qué? Porque los TCD4, en particular los TCD4, cuando se activan en contacto con una célula dendrítica y se diferencian, no tienen una única manera de diferenciarse. O sea, así como el CD8 se diferencia exclusivamente a linfocito citotóxico, en el caso de los CD4 lo podemos diferenciar a distintos perfiles de acción. Como pueden ver, según cómo se dé la interacción entre la célula dendrítica y el TCD4 se puede transformar en un T-helper 1, en un T-helper 2, en un T-helper 17, en un T-helper folicular. ¿De qué depende el subtipo de linfocito T-helper que se vaya a formar? A partir de las dos señales de presentación. Y disculpen la desprolijidad, pero voy a volver hacia atrás. Quiero volver a esta imagen y quiero volver a esta cuestión. Yo les dije que una vez que recibe el estímulo la célula dendrítica, a partir de acá, del ligando del CD40, no solo expresa en su membrana el CD28 proteína B7, sino que también libera citoquinas que van a actuar sobre el CD4. Bueno, estas citoquinas muchas veces son las responsables de que estas células que proliferaron se diferencien en diferentes perfiles efectores. Vayamos a la imagen. Fíjense en qué situación el perfil de T-helper que voy a formar es un T-helper 1. Bueno, en presencia de interleuquina 12 e interferón gamma presentes durante esta presentación, el perfil del linfocito T que vamos a formar es un T-helper 1. ¿Quién va a liberar interleuquina 12? En general, la interleuquina 12 la puede liberar, vayamos acá, la interleuquina 12 es la más potente para formar T-helper 1. Generalmente la fuente de interleuquina 12, y acá pueden ver quiénes liberan interleuquina 12 para que el linfocito T se diferencie hacia un fenotipo T-helper 1. La fuente más importante de interleuquina 12 son células dendríticas y macrófagos activados por microbios. ¿En qué situación se libera esto? Sobre todo cuando hay patógenos intracelulares. Cuando la célula dendrítica y los macrófagos reconocieron patógenos intracelulares. Ahora bien, ¿qué otra molécula que recibe un linfocito T CD4 después de haber recibido las dos señales? Porque las dos señales lo activa. A partir de ahí, él libera interleuquina 2, prolifera, y a partir de ahí son estas señales las que ayudan a su diferenciación. ¿Sí? Bueno, la otra señal que lo puede ayudar a diferenciarse hacia un perfil de T-helper 1 es el interferón gamma. ¿Quién es el proveedor inicial de interferón gamma para ayudar a la diferenciación de T-helper 1? Los natural killers de la respuesta inmune innata. Posteriormente, el propio T-helper 1 va a liberar interferón gamma con efecto autocrino para ampliar su activación y la formación de linfocitos T-helper 1. ¿Sí? Entonces, esta interleuquina 12 viene de la propia célula dendrítica o de macrófagos que en la periferia reconocieron más que nada patógenos intracelulares, y este interferón gamma va a venir de natural killers o del propio T-helper 1 que se va a autoliberar también interferón gamma. ¿Cuál es
la función del T-helper-1. ¿Qué hace el T-helper-1 una vez que se diferencia? Va a la periferia y libera aún más cantidad de interferón gamma. ¿Cuál es la acción ahora del interferón gamma liberado por el T-helper-1? Bueno, las funciones del interferón gamma liberado por el T-helper-1 va a ser potenciar su mayor diferenciación a T-helper-1, suprimir la diferenciación a T-helper-2 y T-helper-17, hacer una activación clásica de macrófagos y favorecer la formación de IgG. Estas acciones va a tener el interferón gamma liberado por el T-helper-1, ¿sí? Pero además de liberar T-helper-1, fíjense que en un determinado momento libera interleuquina 2. En general, como dije, la interleuquina 2 liberada en linfocitos activados tiene como función un factor de crecimiento, va a promover la proliferación y supervivencia de estos T-helper-1 y son formadas por los propios linfocitos T activados. Es esencial esa interleuquina 2 para que este T-helper-1 que ahora se formó se expanda clonalmente, ¿sí? Como ven, tuvo que haber recibido primero las dos señales y a partir de ahí la diferenciación se debe a las citoquinas que recibe. En particular, cuando recibe interleuquina 12 o interferón gamma, lo que se forma el T-helper-1. Y el T-helper-1 como función libera más interferón gamma y tiene estas funciones. Para que se forme un T-helper-2, ¿qué citoquina tiene que recibir el linfocito luego de la segunda señal? Tiene que recibir interleuquina 4, ¿sí? Esta interleuquina 4, en general, la va a recibir de eosinófilos o mastocitos. La interleuquina 4, como ven, es la citoquina central, liberada por mastocitos, por basófilos, por eosinófilos o por este propio T-helper-2 activados, y lo que hace es inducir la formación de T-helper-2 e impedir que se generen T-helper-1 y T-helper-17. Entonces, para que luego de las dos señales se forme un T-helper-2, necesito la presencia de interleuquina 4, que viene de mastocitos o eosinófilos o que lo empieza a liberar el propio T-helper-2 para favorecer su diferenciación. ¿En qué situaciones se forma un T-helper-2? Frente a infecciones parasitarias o sustancias que causan alergia. ¿Cuál es la función del T-helper-2 una vez que se diferencia? ¿Qué hace el T-helper-2 una vez que se diferencia? Libera toda esta batería de citoquinas. Las más importantes, interleuquina 4, interleuquina 5, 9 y 13. Estas cuatro primeras. Interleuquina 4, 5, 13. Bueno, si por ahí la 9 no nos acordamos, no pasa nada. Y siempre recuerden que en una primera activación todos liberan interleuquina 2, ¿sí? En una primera activación todos liberan interleuquina 2 sobre ellos mismos. ¿Está? Les decía, la interleuquina 4 lo único que hace es permitirle que se sigan formando T-helper-2. La interleuquina 5 activa eosinófilos. Esto es importante en respuesta frente a almintos y alergias. La interleuquina 13 favorece la formación de IgE, hace que las mucosas aumenten la secreción de moco y ayudan a la remodelación tisular, ¿sí? Ayudan a la remodelación tisular. Y de vuelta, la liberación en forma autócrina de interleuquina 2 permite la proliferación de los T-helper-2 que se fueron diferenciando y lo libera el propio linfocito que se activó. Volvemos a esta imagen. En presencia de interleuquina 4 se genera un T-helper-2 que libera
interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. ¿Para qué sirven la mayor parte de estas? Para actuar en la inmunidad frente a helmintos y en alergias. Cuando demos en el tema 2 respuesta inmune frente a parásitos y demos alergias, vamos a ver de vuelta específicamente la acción de estas interleuquinas. Ahora bien, ¿qué necesitamos para formar un T-helper 17? Miren la cantidad de citoquinas que necesitamos que actúen sobre después de la segunda señal de este linfocito para que se forme un T-helper 17. Un montón de señales, ¿sí? Para que se formen un T-helper 17. En general, los T-helper 17 se forman cuando hay bacterias o hongos extracelulares. Las principales señales para que se genere un T-helper 17 son la interleuquina 6 y la 1, secretada por la propia célula dendrítica que está activando al linfocito TCD4. Esta propia célula dendrítica libera interleuquina 6 e interleuquina 7 y van a empezar a ayudar a que este T-helper se diferencie a T-helper 17. En el caso de la interleuquina 6 es inductora junto con el factor de crecimiento transformador beta que aparece acá para favorecer la formación de interleuquina 17, y en el caso de la interleuquina 1 colabora con la 6 y el factor de crecimiento transformador beta, cuya fuente se desconoce, porque en general es una citoquina antiinflamatoria. Estas dos, junto con esta tercer citoquina, actúan las tres de manera conjunta para que un linfocito CD4 que se activó por dos señales se diferencien en T-helper 17. ¿Sí? Bueno, como dije, las tres señales en equipo ayudan a la diferenciación hacia la formación de T-helper 17. También podría participar la interleuquina 23, secretada por células dendríticas, especialmente en respuesta a hongo, que van a ayudar a la proliferación y supervivencia de estos T-helper 17. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen los T-helper? El propio T-helper 17 podría liberar también interleuquina 21 para amplificar su respuesta y hacer una retroalimentación positiva. Entonces, fíjense, tenemos interleuquina 1 y 6 liberado por células dendríticas, interleuquina 23 liberado por células dendríticas, factor de crecimiento transformador beta, que aún no sabemos bien quién lo libera, interleuquina 23, también la 23 liberada por células dendríticas. Acá están todas las interleuquinas, el factor de crecimiento transformador beta y la interleuquina 1 liberado por el propio linfocito T-helper 17 con un efecto autócrino. Entonces, fíjense, es 1, 6, 21, 23 y factor de crecimiento transformador beta, todo lo que necesito para formar un T-helper 17. Todos estos estímulos. Una vez que tengo el T-helper 17, ¿qué libera? Interleuquina 17, interleuquina 22. La interleuquina 17, su acción efectora es inflamación y lo que hace es reclutar neutrófilos al área inflamatoria, y la interleuquina 22 tiene una función de barrera a nivel de la mucosa, favoreciendo a los epitelios mucosos en sus funciones, ya sea liberando moco o liberando moléculas antimicrobianas, para frenar en esas barreras el ingreso de más bacterias o de hongos a través de estos sitios, ¿sí? Entonces ahí pueden ver en esta imagen es sumamente esclarecedora,
les cuenta un poquito todo lo que necesito para activar y para, una vez que se activa, qué libera y qué genera. No se olviden la necesidad de la interleuquina 2 para seguir proliferando y tener mucha cantidad de T-helper 17. Bueno, para formar un T-helper folicular necesito exclusivamente la liberación de interleuquina 21. En este caso, la interleuquina 21 lo libera la célula dendrítica y de esa manera se forma un T-helper folicular que va a liberar como respuesta más interleuquina 21, interleuquina 4 e interleuquina 10. Y su función es actuar en la activación de linfocitos B2. De todos los TCD4 que nombré, T-helper 1, T-helper 2, T-helper 17 y folicular, el folicular es el único que nunca sale del órgano linfoide secundario. Se activa en el órgano linfoide secundario y cumple su función en el órgano linfoide secundario. El resto de los T salen a la periferia y en la periferia liberan sus citoquinas. No dentro del órgano linfoide secundario, sino en los tejidos periféricos. ¿Está? Bueno, esta información que yo les traje lo tienen en el ABAS. Entonces, el T-helper 1, resumiendo, libera fundamentalmente interferón gamma, que sirve para activar macrófagos y para formar isotipos de inmunoglobulina de tipo IgG. Actúa fundamentalmente en defensa frente a microorganismos intracelulares y cumple papeles en enfermedades autoinmunes o en infecciones víricas por patógenos intracelulares, etc. El T-helper 2, al activarse, libera interleuquina 4, 5 y 13. Se activa, su acción tiene que ver con activar mastocitos, activar eosinófilos, producir IgE, activar de forma alternativa macrófagos. Generalmente actúa en infecciones por parásitos y en enfermedades alérgicas. Y el T-helper 17 libera interleuquina 17A, 17F y 22. Va a ser importante activando neutrófilos y monocitos en situaciones cuando tengo bacterias extracelulares o hongos, y va a tener un papel importante en la autoinmunidad y en la inmunidad específica de órganos. ¿Está? Y tenían, para terminar, para contar esto, del único que no hablé todavía es del regulador, que ahora lo vamos a contar. Ustedes tenían que ir. Fíjense, entonces, para que la activación del CD4 se dé, yo necesito la primera señal de activación, la segunda señal de activación. ¿Ven la primera y segunda señal de activación? Primer señal, TCR con complejo mayor de histocompatibilidad y reconocimiento del péptido. Segunda señal, CD28 con CD80-86. A partir de ahí aparecen citoquinas. ¿Para qué me sirven las citoquinas? Van a servir para que se diferencien un tipo de células efectoras. Además, acuérdense que este T-inhibe siempre va a liberar sobre sí mismo interleuquina 2, porque esa interleuquina 2 lo va a ayudar a proliferar. Y estas otras citoquinas que van a aparecer acá, que la puede liberar la propia célula presentadora o alguna otra célula de la inmunidad innata, lo que hacen es que se diferencie en un subtipo especial, que se transforme en un tipo especial, en un subtipo especial de T-helper. ¿Sí? Entonces, las citoquinas que libera la célula presentadora o alguna otra de la inmunidad innata hace que se diferencie a subtipos. Y la interleuquina 2 que él libera constantemente de manera autocrina hace que él siga proliferando, entonces tengo células efectoras en mayor cantidad. Bueno, arranquemos. Para que se forme T-helper 1, acuérdense,
tenía que aparecer interleuquina 2 e interferón gamma. ¿Quién liberaba interleuquina 2 e interferón gamma? Dijimos la propia célula presentadora, los macrófagos activados, los natural killers, ¿sí? Y iban a hacer que este CD4 que se activó por las dos señales se diferencie en un T-helper 1. ¿Qué libera el T-helper 1? Libera interferón gamma e interleuquina 12. La interleuquina 12 le sirve a él para seguir proliferando y el interferón gamma, ¿para qué servía? Para activar macrófagos, para activar natural killer, para activar CD8 y para activar linfocito B. ¿Qué respuesta generaba? Inmunidad celular contra patógenos intracelulares. O sea, activaba células que iban a actuar sobre patógenos intracelulares. En el caso de los linfocitos B, favorecía la formación de IgG. ¿Está? Bueno, para que luego de las dos señales se forme un T-helper 2, ¿qué necesitábamos? Interleuquina 4. ¿Quién me iba a dar esa interleuquina 4? Esa interleuquina 4, por ejemplo, la pueden liberar mastocitos, eosinófilos, ¿sí? Basófilos. Así se diferencia T-helper 2. ¿Qué libera el T-helper 2? Interleuquina 4, 5, 13, 9 y 25. ¿Para qué sirven? Para activar eosinófilos, mastocitos y linfocitos B. ¿Qué respuesta tiene? Respuesta contra el milto y reacciones alérgicas. Y provoca el cambio de isotipo hacia IgE. ¿Está? ¿Qué citoquinas necesito para formar T-helper 17? Acuérdense. Interleuquina, ahí me falta, no está. Interleuquina 1, 6, 21, 23 y factor de crecimiento transformador beta. ¿Quién liberaba esto? Células presentadoras activadas frente a bacterias extracelulares o frente a hongos. Y en el caso de la 21, el propio T-helper 17 libera esa 21 para autoactivarse. ¿Qué liberan? Interleuquina 17F, interleuquina 17A, 17F, 21 y 22. La 21 es para seguir autoactivándose a él mismo. La 17, ¿para qué servía? Para activar neutrófilos. Y la 22 para activar células en epitelios. De esa manera, generaba inmunidad contra bacterias extracelulares y hongo y también participaba en la autoinmunidad. Las células epiteliales de los epitelios mucosos se activa por la 22 y los neutrófilos por la 17. ¿Cuándo se forma el T-helper folicular? En presencia de interleuquina 21, liberado por la célula presentadora. ¿Qué libera el folicular? Interleuquina 10, 24 y 21. ¿Sobre qué actúan? Sobre linfocitos B en centros germinales. Este es el T-helper que nunca sale del órgano linfoide secundario, que favorece el desarrollo de la inmunidad humoral. Todo esto lo vamos a volver a ver, quédense tranquilos, por eso voy rápido. Cuando veamos respuesta frente a patógenos extracelulares, vamos a estudiar la 17. Cuando veamos frente a patógenos intracelulares, vamos a estudiar la 1. Cuando veamos alergia y parásitos, vamos a estudiar el T-helper 2. Así que todo esto lo vamos a volver a ver. Y los T reguladores se forman ante la presencia de factor de crecimiento estimulador beta, factor de crecimiento transformador beta, perdón, e interleuquina 2. Esto lo libera el macrófago en la forma M2. ¿Se acuerdan del macrófago cuando se transformaba en el fenotipo M2? Bueno, ¿qué libera el regulador? Más factor de crecimiento transformador beta, interleuquina 10 e interleuquina 25. ¿Para qué sirve? Actúa sobre linfocitos T efectores y sobre células presentadoras de antígenos y lo que hace es suprimir respuestas inmunitarias, mantener la autotolerancia y prevenir la autoinmunidad. Bueno, como ven, y vuelvo a repetir, después que un linfocito recibe las dos señales, se activa. Libera en forma autócrina interleuquina 2 para proliferar
y con estas citoquinas liberadas por otras células, algunas liberadas por el mismo, se diferencian en distintos perfiles efectores. Esto se lo van a tener que aprender, así como aparece acá. ¿Qué citoquina necesito para que se forme un T-helper-1? ¿Qué libera el T-helper-1? ¿Qué acción produce? ¿Qué citoquina necesito para que se forme un T-helper-2? ¿Qué libera el T-helper-2? ¿Qué efecto produce? El T-helper-17, el folicular y el regulador. Si bien lo vamos a volver a repetir, sería interesante que vayan leyendo. Esto es un solo capítulo del libro. Los invito a leer este capítulo, les va a ayudar mucho para las clases posteriores, porque yo, a partir de ahora, lo voy a tomar que ustedes ya lo saben. Así que le voy a preguntar, ¿qué necesito para que se forme un T-helper-1? ¿Cómo se forma un T-helper-1? ¿Qué libera un T-helper-1? ¿Qué efecto provoca eso que libera el T-helper-1? Así que este cuadrito péguenlo en la puerta del lugar donde más transitan todos los días. ¿Sí? Y cada vez que van a abrir esa puerta, primero miran este cuadro y repasan. Ah, para formar un T-helper-1 necesito esto, el T-helper-1 libera tal cosa, produce tal efecto. Revisen 200 veces por día este cuadro, porque esta información la tienen que saber. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna preguntita con este cuadro? Si no, lo mismo que dije acá, y disculpen que vuelva ahora para atrás, lo mismo que dije acá lo tienen acá mirando estos gráficos. Estos dibujos están en el libro, no los inventé de ningún lugar, así que lo pueden ir revisando. Acá está para T-helper-1, T-helper-2 y T-helper-17. Faltaría folicular y reguladores, pero bueno, está al final en el último cuadro. Y ese cuadro es un cuadro que ustedes tenían que hacer como parte de la actividad. Así que aprovechen, háganlo al cuadro, tengan la información presente y repásenla todas las veces que necesiten. Yo necesito que eso se lo acuerden. ¿Estamos? Así como cuáles son las dos señales que tiene que recibir un linfocito para poder empezar a proliferar y a diferenciarse en célula efectora. Esta semana necesita que ustedes lean 3 capítulos del libro. Tienen que leer ontogenia, B y T, si ya pueden adelantar la B, porque hay libros que tienen la B y la T en el mismo capítulo. Tienen que leer activación de linfocitos y tienen que leer diferenciación y acción de subtipos de linfocitos. Y en realidad hasta creo que son 4 capítulos del libro, dependiendo del libro que estudien. ¿Sí? No se atrasen, por favor, chicos. Esta semana hay mucho material. Nosotros en clases buscamos explicarle todo. Sí, te escucho, Hansen. ¿De qué libro nos recomienda leer? Miren, la verdad está bien cualquiera de los dos. Yo usé Lavas, ¿sí? Yo usé Lavas. Pero si vos querés usar el Feinboim, no tiene nada que envidiar el Feinboim a la información de Lavas. Ya te voy a decir, Hansen, que con el que te sientas más cómodo. Ni siquiera te voy a exigir uno en especial. Siempre les digo, chicos, cualquiera de los dos tiene la misma información. Por ahí uno se extiende más que otro, con más palabras. Ustedes busquen el que más les guste. Pero aprendan a leer bibliografía, por favor. Les va a abrir una puerta que en el ciclo superior de la carrera los va a favorecer mucho. Aprender a no leer apuntes, sino leer libros. Interpretar información de libros. Chicos, ustedes son profesionales. No pueden estar leyendo apuntes. Es una vergüenza ver un alumno estudiando un apunte, y menos en tercer año de la carrera. Ustedes tienen que estudiar de libros, ¿sí? Aprendan a interpretar la información, ¿sí? Es mi recomendación. Después cada uno hace lo que quiere y sabrá las consecuencias de sus acciones. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hablé un montón de vuelta, como siempre. La información que les traje está en el video del aula,
En las preguntas de la guía de actividades, ahí tienen la misma información, o en el libro. ¿Qué tienen que revisar? Cómo se activa en el órgano linfoide secundario un linfocito, las dos señales, cómo prolifera, cómo se diferencia y cómo actúa como célula efectora. Activación, proliferación, diferenciación y acción de cada una de los T, CD4 y CD8. Esa sería la consigna, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, espero me hayan podido entender. De igual manera, si surgen dudas, chicos, si quedan dudas, nos vemos todas las semanas. Siempre cuando llegan al aula, ustedes tienen 5 o 10 minutos o al final para charlar, traigan sus dudas, traigan sus respuestas, traigan sus dibujos, trabajemos sobre eso, pero lo importante es empiecen a estudiar esto, porque es mucha la información. Y cada vez vamos complejizando mucho más todo esto. ¿Está? Bueno, si no hay más preguntas, gracias por estar del otro lado. Feliz fin de semana. Descansen. Gracias, doctora, igualmente. Y nos estaríamos viendo la próxima semana, ¿sí? Chao, profe. Chao. Muchísimas gracias, profe.